Un hombre encuentra una joya perdida de su abuela en una tienda. Pero al descubrir quién la vendió, su mundo se derrumba y necesita enfrentar el mayor secreto de su familia. Ricardo observaba las vitrinas de las tiendas antiguas mientras caminaba por las calles de la ciudad en su viaje de negocios. Era un paseo tranquilo e inesperado, un pequeño descanso entre reuniones, cuando algo llamó su atención, un brillo discreto, casi olvidado, detrás de un vidrio polvoriento. Una tienda de antigüedades, con piezas tan antiguas como misteriosas, exhibía una variedad de artículos que parecían contener secretos de otra época. Curioso, entró, respirando el aire pesado y el olor a madera envejecida mezclado con un leve toque de naftalina que llenaba el ambiente. Dentro, entre relojes de bolsillo y piezas de porcelana, una vitrina exhibía algo demasiado familiar para ser ignorado. Era un collar. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Conocía esa pieza, o al menos creía conocerla. Era una joya delicada, adornada con un pequeño y elegante colgante que su abuela usaba en ocasiones especiales. Siempre le pareció única, insustituible, una herencia familiar guardada con mucho esmero. Ricardo se acercó, y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el collar era idéntico en cada detalle a aquel que su abuela le había dejado. El dueño de la tienda, un hombre de aspecto discreto, observaba mientras Ricardo mantenía sus ojos fijos en la pieza, titubeante. Al notar su interés, el hombre se acercó y, con una sonrisa amistosa, se ofreció a ayudar. Veo que le ha gustado esta pieza. Es una de nuestras reliquias más interesantes. Llegó hace poco, dijo. La suave voz del hombre resonaba en el silencio de la tienda. Ricardo, aún aturdido por el hallazgo, intentó parecer tranquilo, pero una pregunta se formaba en su mente, imposible de ignorar. ¿Cómo había llegado ese collar allí? La última vez que lo vio estaba en la caja fuerte de la familia, un objeto de valor sentimental incalculable. ¿De dónde viene este collar? La voz de Ricardo salió tensa, casi como un susurro, revelando su nerviosismo. El dueño de la tienda lo miró por un instante antes de responder. Lo trajo un cliente reciente, dijo, encogiéndose de hombros, como si no supiera o no le importaran los detalles. La respuesta vaga solo aumentó el malestar de Ricardo. Insistió un poco más, tratando de obtener más información, pero el vendedor se mostraba reservado, mencionando únicamente que la pieza había sido vendida por alguien que parecía estar pasando por dificultades económicas. Ricardo sintió un peso en el pecho. Esa joya no era algo que alguien vendería fácilmente, y menos un miembro de su familia. Un inquietante presentimiento crecía en su interior, y los recuerdos de su abuela, una mujer llena de amor y sabiduría, lo impulsaban a buscar respuestas. Cada detalle de ese collar evocaba recuerdos de su infancia, de las tardes pasadas con ella mientras le contaba historias sobre la familia y la importancia de esa joya, que, decía, representaba el amor y la unión entre ellos. Decidido a descubrir la verdad detrás de esta aparición, Ricardo salió de la tienda, pero el impacto de su hallazgo lo acompañó como una sombra. De regreso al hotel, Ricardo se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida. La imagen del collar no se apartaba de su mente, trayendo recuerdos de su abuela, quien lo había criado con cariño y siempre se había esforzado en enseñarle sobre la importancia de la familia y las tradiciones. Desde pequeño, él sabía que esa joya era especial, algo que debía pasar de generación en generación. La idea de que el collar pudiera haber sido vendido como un simple objeto antiguo lo inquietaba profundamente, como si algo precioso hubiera sido violado. Ricardo recordaba vívidamente la primera vez que su abuela le mostró el collar. Era solo un niño, y los ojos de su abuela brillaban mientras le contaba la historia de cómo su propio padre se lo había regalado, un hombre de principios firmes. El collar era un símbolo de amor, respeto y unión. No era solo una joya, era un emblema de toda una herencia familiar. Recordar esto ahora, sabiendo que alguien de su propia familia podría haberse deshecho de esa preciada reliquia, hacía que un frío inquietante se instalara en su pecho. Decidido a resolver el misterio, Ricardo buscó en sus contactos y llamó a su hermano, Paulo, alguien con quien mantenía una relación distante. Paulo siempre había sido su opuesto, aventurero, impulsivo y, en muchas ocasiones, irresponsable. A pesar del amor fraternal, existía un abismo entre ellos, con diferencias que se habían ido profundizando a lo largo de los años. Ricardo dudó antes de hacer la llamada, pero sentía que Paulo podría saber algo, al menos, tranquilizarlo respecto al paradero del collar. Paulo contestó con un tono de voz despreocupado, pero al escuchar lo que Ricardo había descubierto, se quedó en silencio unos segundos antes de responder evasivamente.
Debe ser solo una coincidencia, Ricardo. Quizás sea una pieza similar, sugirió, intentando dar por terminado el tema rápidamente. Pero Ricardo no se dejó convencer. Conocía cada detalle de esa joya y sabía que no podía ser otra. Insistió, pidiendo a Paulo que fuera sincero y preguntándole si sabía dónde estaba el collar. Paulo vaciló de nuevo y dijo que lo comprobaría, pero que no podía asegurar nada. Tras colgar, Ricardo sintió cómo crecía la ansiedad. Paulo nunca había sido un gran admirador de las tradiciones familiares, y la falta de compromiso que siempre demostraba preocupaba a Ricardo. Los pensamientos empezaron a mezclarse en su cabeza, entre recuerdos del pasado y el vacío que dejaba aquel collar. No sabía con certeza si se estaba preparando para descubrir la verdad o para decepcionarse una vez más de su hermano. La sombra de una posible traición parecía acercarse con cada instante. Decidido a encontrar respuestas concretas, Ricardo se prometió a sí mismo que, al regresar a casa, investigaría el asunto a fondo. Al regresar a casa, Ricardo no podía deshacerse de la molesta sensación que lo había seguido desde el descubrimiento del collar. La idea de que Paulo pudiera estar involucrado en la venta de esa joya lo perturbaba, pero sabía que no podría seguir adelante sin aclarar la situación. Así que, en cuanto tuvo oportunidad, fue a la casa de su hermano, decidido a obtener respuestas. Paulo lo recibió con una sonrisa nerviosa, una expresión que Ricardo conocía bien y que solo aumentaba su desconfianza. Sin rodeos, fue directo al grano, mencionando el collar y la tienda de antigüedades donde lo había encontrado. Para su sorpresa, Paulo simplemente se encogió de hombros, como si el tema fuera de poca importancia. «Estás exagerando, Ricardo. Es solo una joya vieja». «No entiendo por qué tanto alboroto», dijo, evitando mirarlo a los ojos. Ricardo sintió la sangre hervir. Para él, ese collar era mucho más que una simple pieza. Era una herencia emocional, una representación física de los recuerdos y enseñanzas de su abuela. No entendía cómo Paulo podía ser tan indiferente. «Paulo, ese collar era de ella. Nuestra abuela nos lo dejó con un propósito». «¿Cómo puedes decir que es solo una joya?», replicó Ricardo, tratando de contener la ira. Paulo suspiró, como si estuviera cansado de la conversación, y comenzó a hablar sobre la falta de valor monetario del collar, como si eso justificara la decisión de venderlo. Con cada palabra que escuchaba, Ricardo se sentía más alejado de su hermano. Era evidente que Paulo no comprendía el valor simbólico de esa pieza, ni los sentimientos que evocaba. Lo que más le dolía a Ricardo era darse cuenta de que Paulo estaba dispuesto a sacrificar algo tan significativo por dinero. Insistió, buscando alguna explicación, pero Paulo seguía evasivo, argumentando que no tenía obligaciones con los objetos del pasado y que prefería vivir sin apegarse a esas viejeras sentimentales. La conversación tomó un tono amargo, y los resentimientos de la infancia comenzaron a surgir, como heridas que nunca cicatrizaron. Paulo lo acusó de haber sido siempre el consentido de la abuela y que, quizás, él nunca había comprendido el peso de estar a la sombra del hermano más responsable. Para Paulo, el collar era solo un recordatorio de un amor que él sentía que nunca tuvo plenamente. Ricardo trató de argumentar, pero cada palabra solo parecía aumentar la distancia entre ambos. Sintiendo que la conversación no llevaría a ningún lado, Ricardo salió, dejando la casa de su hermano con el corazón pesado y una amargura creciente. Ahora, el collar simbolizaba algo más que una simple traición. Era la prueba de que el vínculo con Paulo estaba más desgastado de lo que jamás había imaginado. De regreso al silencio de su propia casa, Ricardo no podía alejar la sensación de pérdida que lo envolvía. La frialdad de Paulo al hablar del collar, la indiferencia hacia su valor emocional y las acusaciones de favoritismo traían a la superficie sentimientos antiguos y no resueltos. Por primera vez, Ricardo comenzaba a entender que el collar era más que un simple objeto. Era el último vínculo concreto que tenía con su abuela, y ahora, también simbolizaba la creciente distancia entre él y su hermano. Impulsado por la necesidad de comprender mejor la situación, Ricardo empezó a investigar discretamente el historial de Paulo. Buscó información financiera y terminó encontrando evidencias de que su hermano estaba en una situación económica delicada, con grandes deudas acumuladas y un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Era doloroso aceptar que Paulo pudiera haberse deshecho de una herencia familiar por necesidad económica, pero los documentos dejaban pocas dudas. Esto explicaría por qué vendería una pieza tan significativa sin remordimientos. Sin embargo, Ricardo sentía que había algo más. Sabía que Paulo siempre había tenido una relación complicada con la familia, especialmente con su abuela,
y que los resentimientos acumulados a lo largo de los años seguían afectando sus decisiones. Empezó a preguntarse si la venta del collar podría haber sido motivada no solo por la necesidad financiera, sino también como una especie de venganza, una forma de romper con el último vínculo con una figura familiar que él consideraba distante. Para confirmar sus sospechas, Ricardo acudió a un viejo amigo en común que conocía a Paulo desde hacía mucho tiempo y que, de vez en cuando, participaba en los negocios más arriesgados de él. Durante la conversación, Ricardo descubrió que Paulo había vendido otros objetos familiares a lo largo de los años, siempre en secreto. La venta del collar parecía ser solo el capítulo más reciente de una larga secuencia de decisiones impulsivas e irresponsables, como si estuviera en una cruzada silenciosa contra su propio pasado. Con cada nuevo descubrimiento, la decepción de Ricardo se transformaba en una mezcla de ira y tristeza. No lograba entender cómo su hermano había llegado a ese punto, ni cómo Paulo podía tratar a la familia y el legado que heredaron con tanto desprecio. Aquella investigación, que al principio era solo una búsqueda de respuestas, comenzaba a convertirse en un viaje de autodescubrimiento más profundo, donde Ricardo confrontaba no solo los secretos de su hermano, sino también sus propias suposiciones sobre la relación entre ellos y la fortaleza de los lazos que siempre creyó indestructibles. Pero mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, un pensamiento persistía. Si el collar realmente era una venganza silenciosa de Paulo, ¿qué más podría estar dispuesto a hacer para romper los últimos lazos que aún los unían? La tensión crecía dentro de Ricardo mientras digería la información que había descubierto sobre Paulo. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque eso profundizara aún más el abismo entre ellos. Reuniendo el valor necesario, Ricardo organizó un nuevo encuentro con su hermano, decidido a obtener respuestas claras sobre las intenciones de Paulo al vender el collar de su abuela. Esta vez, estaba dispuesto a llegar al fondo de la situación y descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar su hermano para liberarse de las tradiciones y los vínculos familiares. Al llegar al lugar de encuentro, Ricardo notó que Paulo estaba visiblemente incómodo. Con el rostro tenso, parecía anticipar una confrontación. Ricardo comenzó la conversación con una franqueza que dejaba ver todas las piezas del rompecabezas que había armado. Paulo, sé de tus deudas y de la venta de otros objetos familiares. Quiero entender realmente qué está pasando aquí. El collar no era solo un pedazo de metal, era el símbolo de nuestra historia, de nuestra familia. Paulo dudó antes de responder, pero, poco a poco, su expresión se endureció, y finalmente se abrió. Con una mezcla de amargura y sarcasmo, reveló algo que Ricardo jamás habría imaginado. Desde la infancia, había guardado un profundo resentimiento, una sensación de rechazo e inferioridad que, según él, fue alimentada por la preferencia que su abuela parecía mostrar hacia Ricardo. Ella te trataba como al heredero, al favorito, mientras yo siempre fui el problema, la decepción, dijo Paulo con los ojos llenos de rencor. Ese collar nunca fue mío. Solo era un recordatorio de todo lo que ella veía en ti y nunca vio en mí. La confesión de Paulo golpeó a Ricardo como una puñalada. Siempre había pensado que las diferencias entre ellos eran superficiales, pero nunca imaginó la profundidad de las heridas de su hermano. Por primera vez comprendía que Paulo veía el collar como una carga, un recordatorio de una relación familiar que, para él, solo representaba desprecio. Paulo continuó, explicando que vender el collar fue su manera de liberarse de las expectativas impuestas por la familia, y al mismo tiempo, un acto de rebeldía contra la imagen idealizada que Ricardo representaba. Con el corazón oprimido, Ricardo intentó argumentar que nunca tuvo la intención de ser el favorito, que él también cargaba con sus propias expectativas y responsabilidades. Pero Paulo parecía impermeable a cualquier intento de reconciliación emocional. Para él, el collar representaba una libertad que siempre había deseado, y deshacerse de él era un gesto simbólico de ruptura con el pasado. Ricardo, por primera vez, comprendió que para Paulo, ese collar nunca fue una herencia, sino una prisión. A medida que la conversación avanzaba, Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. La confesión no solo le brindaba una nueva perspectiva sobre la relación con su hermano, sino también sobre la forma en que él mismo valoraba los lazos familiares. Con una última mirada amarga, Paulo se despidió, dejando a Ricardo solo, enfrentando el dolor y la profunda comprensión de que los resentimientos de su hermano lo habían llevado a destruir algo que ni él mismo entendía por completo. Ricardo permanecía inmóvil, absorbiendo cada palabra de la revelación de Paulo y sintiendo el peso del pasado que parecía no querer desvanecerse. Incluso después de que su hermano se marchara, una inquietud persistía en su pecho, como si finalmente hubiera comprendido algo que, durante años,
había estado cubierto por la neblina de los recuerdos familiares. Regresó a casa sumido en reflexiones, enfrentando no solo las actitudes de Paulo, sino también sus propios recuerdos y el papel que había ocupado en la historia de su familia. En el silencio de su sala, Ricardo revivió momentos de su infancia, intentando entender que lo había hecho tan cercano a su abuela y, a la vez, tan distante de Paulo. Las memorias estaban marcadas por tardes tranquilas, conversaciones llenas de enseñanzas y un cariño que siempre fue su refugio. Nunca se le ocurrió que esos momentos, que para él eran fuente de fortaleza, pudieran haber generado tanto dolor en Paulo. Las acusaciones de favoritismo y desprecio resonaban en su mente, y se preguntaba si, de algún modo, había ignorado o incluso contribuido a los resentimientos de su hermano. Sin embargo, Ricardo no podía desprenderse de la amargura que ahora lo invadía. El collar, para él, era un vínculo tangible con su abuela, algo que siempre había protegido como un símbolo del amor y los valores que ella cultivaba. Comprender que Paulo no compartía esa visión y que veía el collar como un amargo recuerdo era algo difícil de aceptar. Esa joya, que para él significaba unión, parecía haber sido interpretada de manera opuesta por su hermano, y esa diferencia de perspectiva ahora creaba un abismo casi infranqueable entre ellos. Con el paso de los días, Ricardo intentó encontrar consuelo en las palabras y los recuerdos que había heredado de su abuela. Recordó sus lecciones sobre la empatía y la comprensión, sus consejos para siempre cuidar de la familia, pero nada parecía suficiente para calmar la herida abierta por la actitud de Paulo. En cambio, cada recuerdo parecía cargar con un peso mayor, como si el pasado se rehusara a quedarse donde pertenecía, intentando aprisionarlo en un ciclo de resentimientos y malentendidos que no sabía cómo resolver. La soledad y el silencio de su casa amplificaban los pensamientos que lo atormentaban. Ricardo se dio cuenta de que estaba en un dilema, dividido entre confrontar a Paulo una vez más o intentar seguir adelante, cargando con esa cicatriz emocional. Deseaba encontrar una forma de restaurar el vínculo con su hermano, pero, al mismo tiempo, temía que Paulo jamás comprendiera el valor que esa joya representaba para él. En el fondo, Ricardo sabía que el collar y lo que simbolizaba eran solo una parte de un problema mayor, algo que se remontaba a las raíces de la familia y a los traumas del pasado. Y mientras reflexionaba, una amarga verdad se hizo evidente. Algunas heridas familiares, por más que se intente sanarlas, quizás nunca se cierren completamente. Ricardo sabía que no podía dejar las cosas inconclusas. A pesar de la dolorosa revelación de Paulo, algo dentro de él lo impulsaba a intentar un último esfuerzo para salvar el vínculo que aún quedaba entre ellos. Esta vez, sin embargo, no planeaba confrontar a su hermano solo para obtener respuestas. Deseaba enfrentar las heridas de ambos y buscar una comprensión, por incierta que fuera. Con el corazón pesado, Ricardo organizó un nuevo encuentro, esperando que fuera la última vez que discutieran el collar y los resentimientos que éste simbolizaba. Cuando Paulo llegó, la tensión entre los dos era palpable. Ninguno intentó disimular la gravedad de la situación. Ricardo respiró hondo y comenzó la conversación, admitiendo, por primera vez, que tal vez su abuela, sin querer, lo había favorecido en ciertos momentos. Reconoció que Paulo, por su personalidad, a menudo se había sentido excluido y tal vez incomprendido. Nunca quise que fuera así, Paulo, dijo Ricardo con la voz entrecortada. Sí, de alguna manera, contribuí a que te sintieras de esa forma, lo lamento profundamente. Paulo, sorprendido por la vulnerabilidad de su hermano, dudó antes de responder. Tras un momento, reveló que siempre sintió que nunca era suficiente a los ojos de su abuela, y que mientras Ricardo era exaltado por sus logros, él era criticado por sus elecciones impulsivas. Para Paulo, el collar representaba más que un simple objeto, era un recordatorio constante de que nunca pareció tener el mismo valor ante los ojos de la familia. La discusión fue intensa, con años de heridas y acusaciones finalmente expuestas. Ambos revelaron cicatrices que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo, y cada palabra parecía una cuchilla que cortaba profundo. Ricardo se dio cuenta de que, aunque intentó mantener la armonía, quizás, en efecto, había ignorado los sentimientos de Paulo, viéndolo solo como alguien que nunca valoró el legado familiar. A lo largo del intercambio, empezó a surgir una comprensión entre ambos. Ricardo, en un momento de sinceridad, le preguntó a Paulo si estaba dispuesto a intentar reconstruir la relación. ¿Podemos dejar el pasado atrás, Paulo? No por el collar, sino por nosotros. Por todo lo que aún podemos construir como hermanos. La propuesta parecía arriesgada, pero era una oportunidad para la reconstrucción. Paulo permaneció en silencio un tiempo, pero finalmente asintió,
aceptando la tregua. Era evidente que las cicatrices seguían ahí y que su relación nunca sería la misma, pero ambos acordaron que al menos podían intentarlo. La reconciliación no borraba los recuerdos dolorosos, pero ofrecía una oportunidad de redención. Al final del encuentro, intercambiaron una mirada silenciosa, cargada de significado, como si, por fin, estuvieran listos para dejar las sombras del pasado en su lugar. En los días que siguieron a la tregua, Ricardo notó que el vacío que sentía no había desaparecido por completo, pero había una nueva ligereza, una sensación de alivio por haber, al menos, intentado. La reconciliación con Paulo no borraba los años de conflicto y resentimiento, pero ofrecía una oportunidad para que ambos comenzaran de nuevo con honestidad. Reflexionaba sobre todo lo que se había dicho, sobre las verdades que emergieron en la conversación y las emociones finalmente expuestas. Sin embargo, la paz aún era frágil. Ricardo sabía que el camino para reconstruir el vínculo con su hermano sería largo y lleno de desafíos. Muchas heridas seguían abiertas y, a pesar de sus intenciones, no podía evitar la duda sobre el futuro de la relación. Al mismo tiempo, estaba decidido a seguir adelante, a no permitir que el pasado destruyera cualquier posibilidad de conexión que quedara entre ellos. La familia comenzó a notar el cambio en el comportamiento de Ricardo. Él, que siempre había sido reservado, se mostró más abierto a las conversaciones y a compartir recuerdos. Su abuela, a pesar de haber partido, permanecía viva en las historias que contaba, y poco a poco, los familiares empezaron a comprender el valor de ese collar que, hasta entonces, había sido visto como un simple objeto de herencia. El collar, ahora, simbolizaba la importancia de valorar los lazos antes de que fuera demasiado tarde. Con el tiempo, Paulo también mostró señales de cambio. Aunque aún conservaba su naturaleza independiente, parecía más dispuesto a acercarse a los demás, buscando, poco a poco, reconstruir su lugar en la familia. La desconfianza aún se cernía entre ellos, pero Ricardo percibía un esfuerzo genuino en su hermano. Las heridas y diferencias aún estaban presentes, pero había un deseo de superar el pasado. Para Ricardo, todo esto era un recordatorio de que la reconciliación es un proceso continuo, no una solución instantánea. Aprendió que el amor y la comprensión exigen sacrificios, que la construcción de un legado va más allá de los objetos que dejamos atrás. En ese collar, ahora cargado de historias y significados, veía la memoria de su abuela, el reflejo de su hermano y una nueva esperanza para el futuro. Con el tiempo, Ricardo encontró una paz que no esperaba sentir. El collar, que antes simbolizaba dolor y conflicto, ahora representaba una jornada de crecimiento y aprendizaje. Cada vez que lo miraba, sentía no solo la presencia de su abuela, sino también las lecciones que esa experiencia dolorosa le había traído, el valor del perdón, la fortaleza de la resiliencia y la importancia de mantener los lazos familiares, incluso cuando parecían desgastados. Paulo, por su parte, sorprendió a Ricardo al mostrar una sinceridad que nunca había visto en él. Aunque su hermano seguía siendo independiente, en muchos aspectos, distante, había un cambio en su actitud. Paulo se mostraba más cuidadoso con sus palabras y, de vez en cuando, intentaba incluir a Ricardo en su vida, aunque de manera sutil. Poco a poco, los dos hermanos comenzaron a reconstruir una relación diferente, sin las idealizaciones del pasado, pero con una aceptación mutua de lo que eran y de lo que podían ofrecerse el uno al otro. La familia notaba el cambio en el ambiente entre ellos. Las risas, que antes parecían apagadas por antiguas heridas, volvían a llenar los encuentros familiares. Y Ricardo, quien siempre había sido el hermano más reservado, ahora se permitía hablar de las dificultades que habían enfrentado, transformando las elecciones para los más jóvenes de la familia. Entendía ahora que ese collar no solo representaba la memoria de su abuela, sino también un recordatorio de que todos libran sus propias batallas y que cada uno lleva consigo el peso y las cicatrices de su propia historia. En uno de los encuentros, Ricardo y Paulo se encontraron solos, observando el collar sobre la mesa, ambos en silencio. En ese momento, sin palabras, compartieron una mirada de comprensión. El pasado estaba ahí, entre ellos, pero no como una sombra. Era un recordatorio de todo lo que habían superado y una promesa silenciosa de que, a pesar de sus diferencias, siempre se tendrían el uno al otro. La jornada de reconciliación no había sido fácil, y quizás nunca se completaría del todo. Pero para Ricardo, eso ya no importaba tanto. Lo que realmente importaba era el presente, el entendimiento que habían construido y la certeza de que, a pesar de las heridas y los fallos, todavía había espacio para el amor y el respeto. Y así,
En paz consigo mismo y con la memoria de su abuela, Ricardo siguió adelante, sabiendo que algunos lazos, por frágiles que sean, nunca se rompen. Después de los eventos recientes, Ricardo sentía que había algo más en la historia del collar que aún permanecía enterrado en el pasado. La sensación de que faltaban piezas importantes lo incomodaba profundamente. Impulsado por una intuición persistente, decidió explorar el desván de la casa de su abuela, donde sabía que ella guardaba registros antiguos, álbumes de fotos y algunos objetos familiares que rara vez se mencionaban. Con linterna en mano y una determinación que él mismo no entendía bien, Ricardo se preparaba para desentrañar lo que el pasado aún ocultaba. El desván era un espacio que no visitaba desde la infancia. El aire allí dentro parecía congelado en el tiempo, con el aroma a papel envejecido y polvo. Moviendo algunas cajas, Ricardo encontró un antiguo baúl que nunca había visto abierto. Al levantar la tapa, se encontró con cartas amarillentas por el tiempo, cuidadosamente organizadas y atadas con una cinta descolorida. Curioso, tomó el primer sobre y lo abrió, reconociendo la elegante caligrafía de su abuela. Pero el contenido lo sorprendió completamente. La carta estaba dirigida a un hombre cuyo nombre jamás había escuchado. Mientras leía, Ricardo se dio cuenta de que su abuela había tenido un amor secreto antes de casarse con su abuelo. Las palabras escritas en esa carta estaban llenas de pasión y añoranza, sentimientos que nunca habría asociado con aquella figura que siempre había visto como serena y centrada. Cada línea revelaba emociones intensas que ella jamás compartió con la familia, describiendo una relación que, entre líneas, parecía haber terminado de forma abrupta y trágica. Más intrigante aún, una de las cartas mencionaba a Paulo, pero de una manera que sugería un cariño especial. Este descubrimiento hizo que Ricardo comenzara a replantearse toda la relación entre su abuela y Paulo. ¿Sería posible que ella siempre hubiera mantenido un vínculo especial con él, algo que, por alguna razón, no pudo expresar plenamente? Este pensamiento arrojaba una nueva luz sobre las quejas de Paulo, haciendo que Ricardo entendiera que los sentimientos de exclusión de su hermano quizás tenían raíces mucho más profundas de lo que imaginaba. Guardó las cartas con cuidado, sabiendo que necesitaba reflexionar antes de compartir este hallazgo con Paulo. Ricardo volvió a casa con la mente en un torbellino. Sentía una mezcla de admiración y tristeza por su abuela, que parecía haber llevado consigo un gran amor en secreto hasta el final de su vida. Al mismo tiempo, comprendía que las revelaciones del pasado podrían tanto acercar como alejar aún más a los hermanos. Sabía que, una vez reveladas, esas palabras cambiarían para siempre la forma en que ambos veían su historia familiar. Después de días de reflexión, Ricardo decidió que Paulo tenía derecho a conocer la verdad sobre las cartas. Concertó una reunión con su hermano y, esta vez, se preparó para una conversación diferente, consciente de que la revelación podría tanto sanar heridas como profundizarlas. Al encontrarse con Paulo, llevó las cartas consigo y comenzó a explicar todo lo que había descubierto. Paulo, sorprendido y un poco incrédulo, lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Me estás diciendo que nuestra abuela tenía un amor secreto antes de casarse? Parece una novela inventada, dijo Paulo, riendo con escepticismo, aunque había un brillo de interés en su mirada. Ricardo, con seriedad, le entregó las cartas, que Paulo tomó con cierta vacilación, como si no supiera si quería leerlas. Tras un largo suspiro, Paulo comenzó a recorrer las palabras escritas por su abuela, y el impacto fue inmediato. Su expresión cambió, sus ojos se perdieron en el recuerdo, y su rostro reflejaba una mezcla de asombro y emoción. A medida que leía, Paulo comprendió que su abuela no era la mujer distante y fría que siempre había imaginado. Se dio cuenta de que quizás ella llevaba consigo dolores y decisiones difíciles, algo que nunca había considerado. En una de las cartas, la abuela mencionaba cuánto el cariño que sentía por Paulo le recordaba el afecto que había sentido por su antiguo amor. Esto lo conmovió profundamente, despertando en él una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Ricardo observaba en silencio mientras Paulo asimilaba la información, viendo cómo su hermano bajaba las defensas, como si cada palabra leída disolviera parte de la amargura que cargaba. En un momento de vulnerabilidad, Paulo confesó que siempre había creído que su abuela lo veía como una decepción. Siempre pensé que ella no me quería, que solo tenía ojos para ti, dijo en voz baja. Ricardo sintió el peso de esa afirmación y comprendió que, en su búsqueda de la verdad, tal vez había encontrado una forma de sanar las viejas heridas entre ellos. La revelación de las cartas creó un vínculo nuevo e inesperado entre los hermanos. Por primera vez, se sentían iguales en un aspecto esencial.
Ambos llevaban consigo el legado de su abuela, con todas las complejidades y emociones que esto conllevaba. El collar, antes motivo de discordia, ahora parecía ser un símbolo de entendimiento entre los dos. Los hermanos decidieron que, después de la revelación de las cartas, debían compartir la historia con el resto de la familia. Convocaron una reunión, algo inusual, pero que sentían necesario para honrar la memoria de su abuela y para que todos comprendieran el verdadero significado de aquel collar. En el encuentro, con todos los familiares reunidos, Ricardo y Paulo explicaron lo que habían descubierto y la especial relación que su abuela había tenido con el pasado. Las reacciones fueron diversas, pero todas estuvieron marcadas por la sorpresa y el respeto. Ricardo, sintiéndose más cómodo que nunca para expresar sus sentimientos, tomó el collar y explicó el valor que tenía para él y para Paulo. Aclaró que, para ambos, la pieza no era solo un objeto, sino un recuerdo de las lecciones aprendidas y del vínculo inquebrantable entre ellos. Paulo, para sorpresa de todos, complementó las palabras de su hermano con un gesto significativo. En lugar de quedarse con el collar, decidió entregarlo a la próxima generación de la familia, simbolizando el deseo de que el amor y la comprensión continuaran transmitiéndose. Este acto simbolizó para todos que, a pesar de las dificultades y las diferencias, la familia permanecía unida y en constante evolución. Ricardo y Paulo comprendieron que se habían convertido en un ejemplo para los más jóvenes, demostrando que la verdadera herencia no está en las posesiones materiales, sino en los lazos que se construyen y en los aprendizajes que se llevan adelante. Con el tiempo, los dos hermanos comenzaron a reconstruir una relación basada en la honestidad y el respeto. La jornada no había sido fácil, pero ambos tenían una nueva comprensión de quiénes eran y de lo que representaba la familia. El collar, ahora en manos de la nueva generación, simbolizaba la esperanza de que los lazos familiares, por frágiles que parezcan, siempre pueden fortalecerse. Después de aquella reunión familiar, Ricardo sintió que algo profundo había cambiado. No era solo la reconciliación con Paulo o la comprensión de las emociones complejas que ambos cargaban. Era algo mayor, una transformación interna que resonaba en todo lo que lo rodeaba. Los días siguientes trajeron consigo una nueva serenidad, como si los viejos conflictos finalmente hubieran encontrado descanso. La historia de las cartas de su abuela y el simbolismo del collar se convirtieron, para todos en la familia, en una lección sobre el valor de los recuerdos y los lazos que los conectaban. Una noche, mientras Ricardo estaba solo en casa, sosteniendo el collar entre sus dedos, se permitió un último recuerdo de su abuela. La pieza parecía más que un símbolo del pasado, ahora era un vínculo real, que cargaba con todas las memorias de su infancia, las enseñanzas, las historias e incluso las cicatrices emocionales que la experiencia con Paulo había revelado. Era como si todo lo vivido hasta ese momento estuviera impreso en la superficie fría y brillante del colgante. Sentado en el sillón favorito de su abuela, recordó las tardes que pasaba allí escuchando sus historias, esas que nunca quiso olvidar. Ella hablaba sobre los valores, la familia, la importancia de enfrentar las dificultades con dignidad y de siempre perdonar, incluso cuando el dolor era insoportable. Ricardo ahora comprendía que el collar representaba no solo la memoria de una persona amada, sino también el peso y la belleza de todo lo que ellos, como familia, habían construido. En ese momento de reflexión, sintió la presencia de Paulo a su lado. Era una sensación inesperada, pero Ricardo sabía que era algo nuevo entre ellos, una conexión que nunca imaginó que tendría. Esa misma noche decidió invitar a su hermano a cenar. Cuando Paulo llegó, notó que él también parecía diferente, más ligero, más en paz consigo mismo. Durante la cena, hablaron de cosas triviales y rieron de episodios del pasado, como si esa sombra que los acompañó durante tanto tiempo finalmente hubiera desaparecido. Después de la cena, Ricardo tomó el collar una vez más y, con una expresión de serenidad, lo colocó sobre la mesa entre ambos. Paulo miró la joya, pero esta vez sin resentimiento. Había una comprensión mutua, una aceptación de lo que ese objeto significaba y del peso simbólico que cargaba. «He pensado mucho en lo que descubrimos», dijo Ricardo, con voz suave y ponderada. «Nuestra abuela vivió cosas que nunca imaginamos, y creo que el collar fue su forma de mostrarnos que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos una familia. No importa lo que pasó ni lo que pasará, su valor está en recordarnos eso». Paulo permaneció en silencio por un instante, pero sus ojos revelaban la emoción que sentía. No era un hombre de expresar sentimientos fácilmente, pero en ese momento, algo se desarmó dentro de él. Con una sonrisa, respondió: «Tal vez ella sabía que necesitaríamos este recordatorio, esta razón para permanecer unidos».
Sé que esto fue difícil para ambos, pero me alegra que hayamos encontrado este entendimiento. El clima de paz que se instaló entre los dos era profundo. Parecía que, finalmente, habían alcanzado el equilibrio que buscaban. Ricardo comprendió que ese era el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de una nueva etapa, donde ambos podrían mirar hacia el futuro sin los fantasmas del pasado. Cuando la noche cayó y Paulo se marchó, Ricardo lo observó partir, sintiendo una gratitud genuina por ese momento. Ahora, con el collar de nuevo en sus manos, decidió que era hora de darle un nuevo destino a la joya. En los días siguientes, organizó una sencilla ceremonia familiar en la cual anunciaría su deseo de entregar el collar a la próxima generación. Deseaba que el símbolo permaneciera como un recordatorio, no solo de su abuela, sino de todo lo que él y Paulo habían superado. En la ceremonia, todos estaban reunidos. Con el collar en sus manos, Ricardo habló sobre la importancia de mantener el amor y el respeto, sobre cómo los recuerdos de los antepasados ayudaban a moldear el presente y el futuro. Paulo, a su lado, respaldaba cada palabra con una mirada de complicidad, y Ricardo sabía que su hermano estaba allí, no por obligación, sino por respeto al vínculo que habían construido. Ricardo entregó el collar a su sobrina, una joven que comenzaba a trazar su propio camino y que siempre había admirado las historias de la familia. Al recibir la joya, la sostuvo con cuidado, sabiendo que ese objeto contenía toda una historia y que, de alguna forma, la responsabilidad de preservar la unidad familiar ahora recaía en sus manos. Ricardo y Paulo, en silencio, observaban, entendiendo que ese era el legado que dejaban, no bienes materiales, sino una lección de amor y resiliencia. Mientras todos se despedían y la ceremonia llegaba a su fin, Ricardo y Paulo permanecieron juntos un momento, observando cómo la familia se dispersaba. Paulo, en un gesto inesperado, puso su mano en el hombro de Ricardo y dijo: «Te agradezco por esto, Ricardo. Quizás tardamos, pero entiendo ahora que todo este conflicto nos trajo algo importante. Y si no fuera por ti, nunca lo habría comprendido». Ricardo, emocionado, sonrió, y en esa sonrisa había algo más profundo de lo que cualquier palabra podría expresar. Por primera vez, sentía que su misión estaba completa, y que el legado de su abuela había sido honrado de una manera que ella misma habría sentido orgullo. Los hermanos se marcharon, cada uno a su vida, pero con la certeza de que, independientemente de lo que trajera el futuro, siempre estarían conectados por esos lazos eternos. La historia del collar ahora pertenecía al pasado, pero también al futuro que construirían juntos. La historia de Ricardo y Paulo es un poderoso testimonio sobre los lazos familiares y los complejos sentimientos que nos conectan a nuestras raíces. La travesía de estos hermanos muestra cómo las herencias familiares pueden ser mucho más que objetos materiales. Llevan consigo recuerdos, sentimientos y hasta heridas silenciosas que moldean nuestra forma de ver el mundo y a las personas que amamos. En un nivel más profundo, su recorrido reflexiona sobre el valor del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, y sobre cómo el pasado nunca se abandona del todo, se manifiesta, de manera directa o indirecta, en nuestras relaciones, nuestras decisiones y en las historias que decidimos llevar adelante. Las relaciones familiares están compuestas por un conjunto de expectativas, percepciones y recuerdos que cada uno lleva de una forma única. En el caso de Ricardo y Paulo, el collar de la abuela representaba todo lo bello, pero también lo doloroso de su pasado. Para Ricardo, el collar era un recordatorio de las lecciones y el amor que había recibido, mientras que para Paulo simbolizaba preferencias y expectativas que lo excluían. Este contraste es una prueba de cómo, en una misma familia, cada miembro puede tener una perspectiva completamente distinta sobre las mismas experiencias. La familia es una entidad formada por historias que convergen, pero también divergen de maneras complejas. El recorrido de los hermanos nos recuerda que no siempre percibimos cómo los que nos rodean llevan sus propias luchas silenciosas, que muchas veces desconocemos o ignoramos. Ricardo jamás hubiera imaginado que su hermano sentía tanta amargura hacia su abuela y que ese sentimiento lo había alejado de manera tan profunda. A lo largo de la historia, vemos la importancia de mirar más allá de las apariencias y de las acciones inmediatas de las personas que nos rodean, para ver lo que realmente las motiva. A veces, lo que parece una actitud de frialdad o desinterés es, en realidad, una defensa para ocultar inseguridades o dolores que el otro no puede expresar. Las revelaciones sobre el pasado de la abuela también nos hacen reflexionar sobre la influencia de las generaciones pasadas en nuestras vidas. Muchas veces, las decisiones, amores y tristezas que vivieron nuestros antepasados tienen un impacto sobre nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. La abuela de Ricardo y Paulo,
con su historia de un amor secreto, dejó una marca invisible que trascendió generaciones. Ese legado emocional y no contado es algo que muchas familias comparten, recuerdos no dichos que influyen en la dinámica familiar y en las relaciones interpersonales. Además, la reconciliación entre Ricardo y Paulo subraya la importancia del perdón y la empatía en las relaciones familiares. Es fácil construir muros emocionales y aferrarse a viejas heridas, pero es mucho más difícil elegir la comprensión y el perdón. Perdonar requiere vulnerabilidad y reconocer que, al igual que nosotros mismos, los demás también tienen debilidades e inseguridades. Ricardo entendió que, al dejar de lado el orgullo y las diferencias, podía ver a Paulo como alguien que también sufría, alguien que merecía compasión. La actitud de ambos muestra cómo el perdón no solo beneficia al otro, sino que nos libera de cargas que llevamos muchas veces sin darnos cuenta. El acto de pasar el collar a la próxima generación, simbolizado en la entrega a su sobrina, es un gesto significativo que reafirma el mensaje central de la historia. El verdadero legado de una familia no está en los objetos en sí, sino en los valores y las lecciones que estos objetos representan. Al entregar la joya, Ricardo y Paulo reconocieron que el collar, más que una herencia, era un símbolo de todo lo que habían aprendido juntos y de un compromiso con la paz y la unión familiar. Este gesto nos hace pensar en lo que realmente queremos dejar a las futuras generaciones. No son los bienes materiales los que perpetúan la historia de una familia, sino el amor, la empatía y la resiliencia que cultivamos a lo largo del camino. Finalmente, la historia de Ricardo y Paulo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y los vínculos que mantenemos con nuestra familia. ¿Cuántas veces permitimos que las heridas y los malentendidos oscurezcan el amor que sentimos por quienes están más cerca? ¿Cuántas oportunidades de reconciliación dejamos pasar, esperando que el otro tome la iniciativa? Y, sobre todo, ¿somos conscientes de cómo nuestras actitudes pueden ser percibidas por quienes nos rodean? Esta reflexión es esencial, pues nos recuerda valorar los momentos con nuestros familiares mientras aún tenemos la oportunidad de hacerlo. La vida, al igual que el collar de Ricardo y Paulo, es una joya delicada y frágil. Cada interacción, cada decisión, cada palabra dicha o no dicha se acumula a lo largo de los años, formando un mosaico de recuerdos y significados que nos definen. Al final, lo que permanece son las historias que elegimos construir, los lazos que decidimos mantener y los perdones que tenemos el valor de ofrecer. La familia, con todas sus complejidades, es el lugar donde aprendemos a amar, a perdonar y a entender el valor de la conexión humana. En un mundo donde lo material a menudo se coloca por encima de lo emocional, esta historia nos recuerda que los bienes pueden perderse, pero los valores, las enseñanzas y los momentos de comprensión permanecen. Que podamos aprender, al igual que Ricardo y Paulo, a ver más allá de los conflictos y las heridas y a valorar aquello que realmente importa. Los lazos eternos de amor y respeto que nos unen, incluso ante las diferencias y los desafíos. Pues, al final, el verdadero legado que dejamos es la forma en que amamos y perdonamos, y eso es lo que da sentido a nuestras vidas.